Buenas tardes, de nuevo con ustedes en Cuaderno de Maestra. Hoy es día 2 de noviembre y ahora pasan un poquito de las 6, o sea, ya estamos preparando el programa que ustedes escucharán dentro de una hora escasa, porque empezamos a las 7 de la tarde. Este es nuestro cuarto programa de la tercera temporada, ya la tercera. No me canso de asombrarme de que hayamos llegado hasta aquí. Muy bien. Estamos en 2 de noviembre, todavía no hace mucho frío. ¿Qué es lo que nos falta por hacer? Pues estamos a tiempo de empezar a pensar en los informes de diciembre. Sí, señoras y señores, informes, notas, evaluación. Hay muchas maneras de hablar para ello y entonces hoy hemos creído que en lugar de hacer un informativo, podíamos aprovechar para recordar que todavía estamos a tiempo de preparar el final de este último trimestre en lo que se refiere a los informes, tanto para las familias como para los docentes. Empezamos por las familias. Vamos a ver. Nadie conoce mejor a un niño que la familia con quien vive, su papá, su mamá, los hermanos, los abuelos. Somos quienes mejores conocemos a los niños. Por lo tanto, esos papás, esas mamás, toda la familia saben perfectamente cuál es la fortaleza del niño y cuál es la debilidad. Y como todos necesitamos que nos echen pues una mano para aprender a andar por la vida, pues ya sea pues en un infantil, en una primaria, en una secundaria, pues quién mejor que en casa para que te den un ánimo, un golpe en la espalda y sepan si han de apoyar pues en lo social, en las relaciones, en esas dificultades para aprender que tiene o para comportarse, en fin, yo aquí tengo puesto pues lo social, lo personal, lo que ha aprendido y no dejar para última hora. Si ustedes saben que a su hija, a su hijo, a estos niños que tantos queremos y tanto les queremos ayudar, en estos momentos necesitan pues un ánimo para animarlos, para salir adelante, o que a lo mejor en este curso ya tendría que haber empezado a hacer algún trabajo, a leer en casa, a mejorar algún contenido. Yo creo que es ahora cuando lo deberíamos de saber cómo va este niño, que si necesita ayuda, si tenemos que hablar para el maestro. No dejemos mayo, no esperemos a que llegue mayo para hablar con la profesora o el profesor de nuestro hijo si cuando lo necesitas ahora. Acaba de cambiar de curso como quien dice. Estamos ya pasado la mitad del primer trimestre y en diciembre nos llegarán unas notas. No nos sorprendamos de las que lleguen. ¿Cómo podemos mirarlo? Pues lo primero, hablando en casa, dedicando tiempo a los niños a ver con quién han jugado, con quién no han jugado, de quién son amigos, qué están leyendo ahora, qué les gusta, qué han hecho hoy, por dónde van, qué libro leen en clase, qué están aprendiendo de matemáticas. Primero es hablar. Luego, pues comprobar cómo llega a casa y cómo sale. Si sale con todo el material preparado, si la cartera está ordenada, ahora todos digan cartera, ¿para qué lo vamos a negar? Si se acuerda de cuál es su horario, ¿saben ustedes su horario? Lo pueden tener en la puerta de la habitación y repasarlo, revisarlo. Hay niños que ya se lo saben, ya lo conocen, ya saben. Hay otros pues que cada día pueden necesitar esa toma de contacto. Eh, y los de infantil normalmente la agenda es muy importante y para todos lo es. No dejemos el mirar a la agenda para un día que me hayan puesto una nota, pero yo tengo que poner una nota. Hagamos un hábito el revisarla y no nos quedemos luego sorprendidos por lo que pueda pasar, ya sea para bien o para no tan bien. Empecemos ahora a notarlo. ¿Qué les puedo decir a los docentes? Pues bueno, a los docentes mmm, decirles que mucho ánimo porque diciembre suele ser un mes muy duro, que además de preparar todas las actividades que son preciosas de final de temporada, del invierno, los que celebran la Navidad, porque aquí se celebra mucho, pues también tienen que preparar los primeros informes. Si esa clase es nueva y esos niños los conocen, tienen que repasar mentalmente. Hay muchos tipos de evaluación. Empezamos por la autoevaluación. La autoevaluación de pensar, conozco ya la clase,
cómo ha ido este curso, cómo está el grupo, cómo están las relaciones, tengo que cambiar a alguien de actividad, qué contenidos he podido dar y cuáles no, qué objetivos estoy cumpliendo y veo que voy a cumplir, cuáles voy a tener que retocar, pero nosotros diríamos que siendo diciembre un mes tan duro en la enseñanza, quizá la autoevaluación o la evaluación de la clase la podríamos dejar para más adelante. Y ahora lo que conviene es centrarnos en que estos niños que están a nuestro cargo van a recibir el primer informe de este curso, que lo tendrán que llevar a sus familias y también para sí mismos, no solo para sus familias. Ellos también tienen que saberlo. Y entonces, pues bueno, ¿qué les vamos a decir a ustedes? Saben muy bien, cada maestro tiene su metodología, siempre se recomienda cambiar, es decir, además de llevar un registro, que el registro no sea solo, por favor, de una nota que se ha hecho para ver si esa lección se ha asumido o no, que el registro sea de contenidos, a ver, este contenido de este curso, ¿cómo lo llevan? A veces es mucho más importante pues conocer si está separando ya las palabras, si se está equivocando en un tipo de ortografía o en un tipo de razonamiento matemático que tendría que tener asumido, que en la nota que ha sacado de esta lección. Todo cuenta, pero el registro ayuda mucho porque nos ayuda a ser más justos y ha de ser un registro de objetivos, de contenido y de las tareas hasta ahora. Pero no solamente eso, también hay que ver qué resultados da en un momento determinado. ¿Por qué no hacer alguna campana de GAL? Porque entre el resultado que nosotros vemos, lo que comprobamos de cómo trabaja en la clase, cómo resuelve esas actividades, qué esfuerzo, qué interés, qué alegría tiene en hacer las actividades y compararlo, podemos tener una visión de nuestros alumnos como docentes. Entonces, la visión siempre debe ser individual y en la clase. De ustedes depende las diferentes metodologías que utilicen, pero puede que de aquí a 15 días, esta quincena que todavía vamos a estar un poco más tranquilos, después de este curso que casi no nos hemos podido preparar esta nueva ley y hemos entrado un poco agobiados de querer adaptarnos, tenemos tiempo para poder ir observando a nuestros alumnos y al grupo y poder ir haciendo una valoración mental sobre qué necesitan ahora y hacia dónde nos caminamos. Y bueno, este ha sido el consejo por hoy. Pasamos a hablar de lo que del programa de hoy. En el último programa estuvimos hablando que no es lo mismo, lo tengo por aquí puesto, no es lo mismo hacer una lectura de un libro, pues porque el libro gusta, o porque estamos leyéndolo con nuestro hijo, o con un alumno, o estamos haciendo una lectura en voz alta, a leer un libro o hacer una actividad de lectura para animar a la lectura, como animación lectora, o como mediación para que guste un libro, de presentación un libro, y tampoco es lo mismo, o sea, hay distintos niveles, todos son necesarios. Una cosa es leer un libro por placer, otra es querer leer el libro en familia, otra leer un rato en voz alta, otra presentar un libro y otra es leer un libro como docentes para enseñar lengua y para enseñar conocimiento del mundo. Por supuesto que los docentes, los profesores, tratan todas las lecturas, es decir, lo que quiere un profesor es que sus alumnos lean, decirles qué libro pueden leer, leerles en algún rato en voz alta. Todo esto, claro que lo quieren hacer los docentes, pero para los docentes tienen que enseñar unos contenidos. En el colegio se aprende, al colegio se va a aprender y por lo tanto tienen que utilizar el libro de una manera diferente. Y de esto nos va a hablar Ana, o va a reflexionar Ana hoy. Va a reflexionar sobre la narración y cómo se puede utilizar pues para aprender, o sea, para aprender a comprender y para aprender a expresarse. Comprender, comprensión oral, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. Es decir,
vamos a ver cómo se puede trabajar un libro, trabajar la narración y no nos cansaremos de hablar de distintos temas sobre la narración porque este programa está dedicado a los docentes, a las familias y a los colegios. También sabemos pues que este interés para todos los apasionados de la literatura infantil y juvenil, pero aquí lo que pretendemos no es animar únicamente a la lectura, sino extraer unas enseñanzas. Por lo tanto, la reflexión de Ana hoy va a ir sobre la narración y cómo se puede utilizar. Pero antes volvemos a tener al grupo de narradores orales. Hoy nos viene Legolas y nos van a hablar de la oralidad de bebés. Con ustedes ahora van a escuchar a Legolas y les quiero decir que nosotras estamos muy agradecidas de cómo nos tratan, del esfuerzo que hacen, de la alegría, de esa maravilla de voces que tienen, que nos vienen a introducir. Hoy no nos van a traer ningún, voy a decirlo porque viene el vocabulario, cuento de bebés, que ya les van a explicar ellos exactamente si se dice o no se dice el cuento de bebés, esto es el vocabulario. Nos vienen a introducir lo que es la narración oral. Como ya les dijimos hace 15 días que vino Pep Bruno, el grupo de narradores orales vendrá una vez al mes a visitarnos y a hablarnos de narración oral, porque sabemos que es por donde se empieza la lectura, en la comprensión del mundo, el cariño con el que aprendemos, el vocabulario. ¿Y qué más les voy a decir? Aquí tienen ustedes a Legolas. Hola, soy Manuel Castaño. Hola, yo soy Carmen Fernández y juntos somos Legolas Colectivo Escénico. Es un placer dedicaros estas pequeñas píldoras, estas pequeñas palabras para vosotras y vosotros, maestras, maestros, bibliotecarias, bibliotecarios y todos aquellos que os acercáis pues a este canal y a Cuaderno de Maestra. Y bueno, pues nosotros nos dedicamos a contar cuentos y uno de los públicos que más nos gustan y con el que más trabajamos es precisamente con los bebés. Entonces, Carmen, ¿se Sí. puede contar cuentos a bebés? Hombre, Manuel, si te refieres a contar un cuento o una historia con un inicio, un desenlace y un final así como tal, poder se puede. Ahora, que el bebé se entere de algo de lo que le estás contando, que entienda la trama como tal, yo creo que no. O sea, lo de planteamiento, nudo y desenlace, porque, un momento, cuando hablamos de bebés, ¿de qué estamos hablando? Pues nosotros, bebés, nos referimos pues de 0 a 3 años, más o menos, sobre todo pues, infantes que no tienen habla, que no conocen, tienen palabras, pero no un diálogo, ¿no? Qué interesante esto que acabas de decir de los infantes. La palabra infantes quiere decir aquel que no tiene palabras. Y precisamente, aunque nosotros pensamos que no se puede contar para bebés en el sentido estricto de lo que dice la RAE, que es un cuento, un relato real o de ficción que tiene ese planteamiento, ese nudo y ese desenlace, sí que es cierto que a través de lo que nosotros denominamos la oralidad con bebés, podemos dotar a los bebés de palabras. Claro, lo que pasa es que no se puede decir, vamos a hacer una oralidad con bebés. Entonces, pues todo el mundo dice, Eso no contamos vende. cuentos para bebés. Sí, pero en realidad lo que hacemos, como dice Manuel, es oralidad con bebés. Folclore de toda la vida, cuentos, cantos, bueno, cuentos no, cantos, nanas, mimos, arrullos. Sí, juegos de dedos, juegos de falda. Bueno, pues eso es un poco lo que nosotros hacemos y eso es un poco lo que os invitamos también a que hagáis, a que compartáis, que seguro que ya lo estáis haciendo. Y por último, dice Beatriz San Juan que somos el primer libro del bebé. Así que nada más, que disfrutéis. Un placer.
¿Han escuchado ustedes? ¡Qué maravilla! Yo ya tenía ganas de que me dijeran, contarme algo, pero tendremos que esperar. Ahora con ustedes viene la reflexión de Ana. Y Ana va a hablar de lo que les hemos dicho de narración oral. Hemos traído 3 infografías para hablar. Y las 3 infografías eran de 3 cuentos de Caperucita Roja, el Sastrecillo Valiente y los 3 cerditos. Queríamos también ponerles un ejemplo de un mito que sería para el ciclo superior de primaria, pero hemos creído que a última hora hemos decidido que no queríamos hacer tan largo este programa y por lo tanto hoy vamos a tocar únicamente el ciclo de educación infantil y el ciclo inicial, cómo podemos trabajar el vocabulario. Es muy parecido a lo que vamos haciendo, pero cada vez profundizando más. Y en el próximo programa les traeremos el ejemplo de ciclo superior. Con ustedes, Ana Teverosky. Vamos a hablar sobre el trabajo con textos en educación infantil y en ciclo inicial. Para ello vamos a hacer todo un análisis desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista lingüístico del tipo de texto. El objetivo de la tarea es enseñar básicamente a los estudiantes, a los alumnos, a comprender, es decir, a entender cuál es el lenguaje de recepción cuando se le lee en voz alta a los niños. Enseñar a los adultos, a los alumnos a explicar digamos, en la tarea de producción y enseñar a memorizar la información importante, así como digamos, saber cuáles son los escenarios, el tiempo, el espacio, etc. En el texto narrativo vamos a mirar el vocabulario, la sintaxis, las anáforas, la temporalidad, la secuencialidad, el conocimiento del mundo, el conocimiento de las relaciones causales y la teoría de la mente. Todos estos conceptos los iremos describiendo a medida que vamos desarrollando el tema. Anáforas, por ejemplo, es la cadena referencial entre, por ejemplo, nombre y pronombre, o entre 2 nombres, o entre un nombre y un hiperónimo, entre nombre y adjetivo y tal, que hace referencia, digamos, al mismo elemento del que se está hablando. El conocimiento del mundo es el conocimiento enciclopédico, los distintos tipos de conocimientos sobre lo escrito, sobre la narración, sobre el mundo, sobre los acontecimientos, etc. La teoría de la mente son los conocimientos psicológicos requeridos para comprender cuáles son las intenciones, las emociones, los pensamientos de los personajes, en el caso de la narración. ¿Qué les ocurre, qué hacen, qué dicen, qué piensan? Los objetivos y las intenciones son las razones de la acción, para qué se hace algo. Los sentimientos, las emociones, el conocimiento y el razonamiento forman parte, digamos, de estos objetivos e intenciones de la narración. La escritura narrativa de los cuentos es lo que se llama la gramática de la historia, se suele conocer como la gramática de la historia, y tienen que ver con el escenario, el lugar y los personajes, la complicación, la perturbación que pasa a algo que cambia la situación inicial, las aventuras, las acciones, los medios utilizados por los personajes para resolver una complicación, la resolución de esta complicación, etc. Y luego una situación final. Aquí os voy a mostrar una infografía de Caperucita Roja. Esta infografía hace un resumen, digamos, de todo el cuento de Caperucita Roja. A la izquierda tenemos el texto, muy resumido evidentemente, con todos los apartados dentro del texto. Luego tenemos los lugares, la casa de Caperucita, el bosque, la casa de la abuelita. Luego tenemos los personajes y los objetos, la Caperucita, el lobo, la abuelita. Y luego tenemos la serie secuencial de lo que pasó hasta que llegó el cazador y salvó a la Caperucita.
Eso es lo que llamamos una infografía. Aquí tenemos otra infografía, en este caso de los 3 cerditos. Tenemos los 3 cerditos, los tipos de casa, los elementos en que hace con los que hacen la casa. Luego, digamos, toda la sucesión de dónde va un cerdito cuando es perseguido por el lobo, y luego los 3 tipos, digamos, de casas dentro del cuento mismo. Luego tenemos aquí este cuento que hicimos para especialmente, que se llama, que a partir del sastre valiente, y también tenemos todo el cuento hecho en infografía. Aquí tenemos toda la secuencia de las situaciones del sastrecito y después todo el recorrido de lo que pasó con el sastre valiente. Entonces, la narración es un proceso gradual a través de pasos, va de la linealidad del texto hacia, digamos, todas sus partes, con estadios intermedios o momentos intermedios. Hay que recordar y parafrasear el texto de forma oral y llamar la atención a los alumnos sobre la estructura del texto y sobre los personajes. Para ello, disponemos de procedimientos. Uno de los procedimientos importantes, dado que los niños, aunque sean lectores autónomos, que muchos de ellos todavía no son lectores autónomos, sin embargo, necesitan ayuda en el aspecto de la lectura, y esa ayuda es la lectura en voz alta que puede ofrecerle el adulto. Esa lectura en voz alta generalmente tendría que ser una lectura multimodal. Tenemos el texto, tenemos el lector adulto y tenemos los alumnos. La lectura multimodal es generalmente dramatizada y tiene como objetivo sugerir y ayudarla en la comprensión de los cuentos escritos e ilustrados. Bueno, entonces tenemos que la estructura narrativa de los cuentos, que es lo que llamamos la gramática de la historia, se compone de un escenario, el lugar de unos personajes, de una situación de perturbación, de complicación, de que pasó algo para dar lugar a una narración, de aventuras, que son las acciones y los medios utilizados por los personajes para resolver la situación, la complicación, la resolución y la consecuencia de la acción, digamos, ¿vale? Hemos visto entonces en la infografía de Caperucita, la infografía de los 3 cerditos y la infografía del sastre valiente. El proceso gradual, entonces, va de la linealidad del texto hacia la reconstrucción a través de estos, digamos, formas de procedimientos para darse cuenta cuál es la estructura textual. La lectura del adulto, ya decíamos, tiene que ser una lectura dramatizada, que tiene como objetivo ayudar y sugerir y ayudar la comprensión por parte del lector. Los recursos que tiene el lector en voz alta son la entonación, tiene que marcar las variaciones modales del texto, las preguntas, las exclamaciones, la narración misma, el tipo de discurso, si es discurso directo, si es discurso indirecto, mostrando todas las modalidades. Dispone también del recurso de los gestos, es decir, todo lo que, digamos, puede el hablante expresar en la gesticulación, que tiene como función, digamos, una función interna, tanto para el productor, pero también tiene una función externa para el oyente, que ayuda a la comprensión, a la recepción y al entendimiento de la información, en este caso, de la narración. Los lectores usamos generalmente, los lectores en voz alta, y más si en una situación que es una lectura hecha para niños, usamos gestos. Los gestos que usamos se suelen clasificar en 4 tipos. Son los gestos icónicos, que representan los referentes o acciones descritas en el discurso, tanto como libro, que va acompañado, digamos, de un señalamiento, en el caso del libro, o de un gesto, como abrir las manos, así mostrando como si estuviera leyendo. Los, digamos, gestos deícticos, que son movimientos de la mano con información relativa al espacio, que se utilizan, digamos, para señalar y para mostrar de qué se está hablando. Gestos de golpear, que son como una batuta, como un movimiento de carácter rítmico que acompaña la lectura y la información semántica, pone énfasis, etc.
Los gestos metafóricos que transmiten información abstracta y representan conceptos que carecen de forma física, tal y como la historia continuó y continuó, entonces nosotros estamos haciendo un gesto que imita un balanceo. Los importantes para los pequeños son los primeros, lo icónico y el deíctico. El golpear también es importante y el metafórico es un poco más extraño, más abstracto, perdón, para los más pequeños. Los gestos sugieren indicaciones temporales, por ejemplo, sugieren el pasado, con ese gesto hacia atrás, sugieren el futuro, con un gesto hacia adelante, sugieren un conjunto con un movimiento que engloba, es decir, todos los movimientos realizados tanto por los personajes como por el lector dan, digamos, información sobre las ideas y las intenciones del texto. Las pausas también son útiles en la lectura dramatizada y tienen distintos significados. Por ejemplo, marcan un descanso, marcan el inicio de un género narrativo, marcan la diferencia entre discurso directo y discurso indirecto, presentan a los personajes, presentan las condiciones de vida de los personajes, describen las condiciones de vida de los personajes, etc. La variación en la entonación da forma a la interpretación de los elementos léxicos básicos de la narración, digamos. Luego tenemos las variaciones con la voz, que por ejemplo se puede usar en el caso de los personajes del diálogo, si es mujer, si es hombre, digamos, quién es el que utiliza la voz de la narración, y la diferenciación entre las voces para expresar exclamaciones, preguntas, discurso, enunciación, ya hemos dicho. El texto para los niños se acompaña de ilustraciones. Hacer observaciones sobre las ilustraciones y enfatizar las relaciones entre texto y ilustración es muy importante para la comprensión del cuento. Vamos a presentar un cuento. Respecto al cuento hay 3 actividades básicas: reformular el cuento, parafrasearlo, resumirlo, conectarlo, recordarlo y memorizarlo, además de las otras que podemos dar cuenta, como dictar al adulto, es decir, después de haber memorizado el cuento, dictar el cuento para que el adulto lo escriba, o bien presentar el adulto, el profesor puede presentar el texto sin imagen, presentar página a página con la lectura en voz alta, dramatizando la lectura del cuento y pedirle al niño, al alumno: ahora voy a leer este cuento, ustedes tienen que escuchar y dibujar mentalmente en su cabeza qué es lo que piensan que está pasando. Se pueden hacer preguntas de comprensión, por ejemplo, de qué habla esta historia, qué le ha pasado al personaje, qué dice cada personaje, por qué pasó ese evento, cómo te has dado cuenta de ello. Se puede también utilizar el elemento secuencial del cuento, de la narración, para ordenar las imágenes. Por ejemplo, dar las ilustraciones de forma desordenada y pedir a los niños que ordenen la historia. Se puede reconstruir la historia a partir del texto y las ilustraciones, pedir la reconstrucción de la historia de forma gradual, pero guiada siempre por el adulto. Se puede reformular con ayuda de las ilustraciones, se puede utilizar otros elementos de tipo semiótico, como por ejemplo planos, escenarios, personajes, objetos, para ayudar a los alumnos a darse cuenta de los cambios de espacio, de los cambios de los eventos, de los cambios de los personajes y en los diálogos. Se pueden utilizar las intenciones y emociones de los personajes para reconstruir la historia, y se puede evidentemente utilizar los nombres y todo lo que es los elementos léxicos de la historia. Otra de las actividades que se pueden hacer es dentro de la serie, digamos, de ilustraciones y texto, insertar una página o una de texto o una página de ilustración que no tenga que ver con el cuento, de manera de que se le pida al niño que se dé cuenta cuál es la que no va bien con ese cuento. Después se puede seleccionar y evaluar, por ejemplo, el título o un resumen para saber si están de acuerdo o no no con el título original, sino con otro título que se hace o con un resumen que se propone, y luego
detectar los errores en la comprensión o los errores infantiles, digamos, en cuanto a las decisiones que se toman. Se puede hacer una recapitulación del cuento, se puede mostrar no solo un texto intruso, sino también una imagen intrusa y pedir a los alumnos que digan por qué esto va o no va y por qué no cabe. Y luego poner todas las imágenes en una caja y decir que coloquen las imágenes en el orden del cuento, es decir, cuál va al principio, cuál va en el medio, cuál va al final, etc. Después preguntar todo por todas las partes de las imágenes hasta el final de la historia y pedir que a su vez que cuenten la historia ayudados por la imagen. Es decir, tenemos la lectura en voz alta por parte del adulto, el texto mismo, los comentarios del adulto, las ilustraciones y los procedimientos de este tipo de manipulación, digamos, de los elementos del cuento. Informar sobre la vida de los personajes, por ejemplo, formas de ayudar a los alumnos para tener en cuenta los pensamientos y emociones de los personajes. El profesor puede preguntar por la cara de un personaje y por qué tiene esa cara, cuáles deben ser sus pensamientos, cuáles pueden ser sus sentimientos, y a través de la ilustración y la narrativa hacer inferencias acerca de lo que dicen esos personajes. Esto es todo por hoy. Les vamos a dejar con unas lecturas propias de estos días tan especiales, que no estamos hablando ni de modas ni de no modas. Son días pues que les hemos hecho esta propuesta, pues sumarnos a la alegría o a las emociones diferentes con los que aborda la gente. Esperemos que les haya gustado, pero sobre todo tenemos un grupo en Telegram que se llama Cuaderno de Maestra, donde intentamos comunicarnos siempre con los docentes y las familias, y es donde llevamos una comunicación continua y donde ellos nos dejan los mensajes. Así que les animamos a decir like, a compartir este programa, a dejar comentarios en el vídeo de YouTube y a apuntarse, a unirse con nosotras a nuestro canal de Telegram. ¡Hasta pronto!